¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan, bienvenida. Hola, gracias Beca. Héctor, bonito domingo. Estamos frente a la imponente fachada del Museo Ex Hacienda de Santa Mónica para coronar, para culminar la serie de recorridos que hemos estado haciendo a lo largo de Tlalnepantla. Nos ha acompañado el coordinador de cultura de este municipio, el querido Siddhartha, bienvenido. Bienvenido nuevamente, Héctor. Y Eduardo Romo, el encargado de este Museo Ex Hacienda. Pues hemos pasado a lo largo de estos programas, Beca, por distintas etapas de la historia de México. Vimos algo completamente sorprendente y desconocido para nosotros, que era la pirámide de Santa Cecilia. Sí. Encontramos el punto de fusión de dos pueblos, el pueblo otomí y los habitantes de Tenayuca, de origen náhuatl, que se juntan, son puestos a trabajar juntos en la construcción de la catedral de Tlalnepantla, que tiene dos colores. Para mí no me repongo aún al entender que cada uno de los pueblos trabajó una piedra de distintos colores. Hemos atravesado desde la época prehispánica hasta, pues hemos llegado hasta los trabajos arqueológicos de 1960, atravesando distintas etapas. Y hoy estamos en uno de los lugares más misteriosos, más atractivos, más significativos. Cuando uno pasa por este lugar, de verdad se queda maravillado con lo imponente de esta fachada y todos los misterios y secretos históricos que despierta. Quería yo recordar a Alonso de Estrada, el primer propietario de lo que después fue la Hacienda de Santa Mónica. Este personaje que a mí me parece fascinante porque decían que era hijo bastardo del rey Fernando el Católico, y que porque lo había tenido con una doncella de la corte, y como no lo podía presentar en público, en cuanto creció, lo mandó, le dio distintos cargos dentro de la corona, pero cuando creció, lo mandó del otro lado del mundo, del otro lado del océano, para mantenerlo alejado y para mantenerlo más o menos cuidado. Tuvo cargos de importancia, fue gobernador de la Ciudad de México, fue un factor de poder en contra de Hernán Cortés, protagonizó o fue uno de los personajes que figuraron en uno de los pasajes negros de la historia de México, cuando esta triada Albornoz, el factor Gonzalo de Salazar y Pedro Almíndez Chirinos creen que Cortés está muerto cuando se va a la expedición de las Cibueras, y como tarda en volver, creen que ya se murió y comienzan a buscar dónde está el tesoro de Moctezuma y el tesoro de los mexicas, y le llegan a quemar los pies al primo de Cortés para que les diga dónde tenía Cortés escondido el otoño, ese tesoro. Entonces, él muere a resultas el primo de Cortés muere a resultas de la tortura. Lo que nadie se espera es que Cortés vuelve de pronto y pues hay un choque de poder en un momento muy interesante de la construcción de la Nueva España, 1524, 1525 estamos hablando, es decir, inmediatamente después de la caída de Tenochtitlan. Pero comienza el reparto de encomiendas, comienza el reparto de tierras, le dan a Isabel de Moctezuma desde Tacuba una gran extensión, pero luego se la quitan y, según la historia, se la dan a Alonso de Estrada, quien se casa con una señora Marina de la Gutiérrez de la Caballería y comienza a fincar lo que sería en esta parte occidental de Tlalnepantla la Hacienda de Santa Mónica. Estamos rodeados de ríos, estamos rodeados de lagunas, estamos rodeados de tierras de siembras, etcétera. Desde aquí es el gran granero que alimenta la Ciudad de México, etcétera, y en ese sentido este lugar juega un papel crucial. Sí, yo se iba a agregar que justo el que un personaje de esa importancia para la sociedad de su tiempo tuviera tierras aquí, pues nos habla un poco de también la importancia que tenía esta zona, que es algo que hemos estado hablando a lo largo de los programas, de esta tierra de en medio, como es el nombre de Tlalnepantla, como una zona también que abre ya las rutas hacia otros lugares del territorio, ¿no? Es decir, estamos ya en donde inicia el camino tierra adentro, ¿no? Exactamente, podríamos considerar que Tlalnepantla podría ser la salida ya de la Ciudad de México, ya un punto fuera de la ciudad, como el Camino Real de Tierra Adentro, con este gran lugar que era el productor de harina. Sí, de trigo. Cae Tenochtitlan, inmediatamente comienza
comienzan a apropiarse de otras tierras. De hecho, hubo una matanza también por aquí, en esta zona realizada por los hombres de Cortés, no tan tremenda como la del Templo Mayor o la de Cholula, pero sin embargo que sí quedó registrada. Pero bueno, ya nos detenemos en este lugar. Vemos acá una placa que Ernesto nos indica que esta casa fue construida por José González Calderón en 1770, es decir, ya estamos en 1770, en el siglo XVIII. sí, Había funcionado de muchísimas maneras, tenía mucha historia, 2 siglos y medio de historia atrás. Por aquí pasaron los agustinos. Sí, así es. Así es, los agustinos llegan en 1573. Es cuando adquieren la propiedad y ellos llegan con el negocio de la molienda de trigo y de maíz. Tenemos las bases originales en el patio central que sustentaban las ruedas del molino y ahí se hacía la molienda. Es un lugar espectacular, Santa Mónica, y nos habla precisamente de lo que tú comentabas, Héctor, del mestizaje, porque recordemos que Izcazóchitl tiene un hijo con Hernán Cortés, tiene una hija, que a la postre fue Leonor Cortés Moctezuma, que se casó con el primer gobernador de Zacatecas. Y ahí empieza nuestra historia fascinante. Por eso es la trascendencia de la hacienda Santa Mónica. Oye, bueno, quería yo señalar que pues, lo que aquí estamos viendo arriba el emblema de Castilla, me parece, con 2 leones, ¿o qué emblema es eso que estamos ahí? Porque no lo alcanzo a distinguir. Y luego, sí, pues, efectivamente. Y luego en esas especies de almenas hay una serie de figuras que Beca decía que probablemente hacen alusión a escenas de la Pasión. Podría ser, ¿no? Parecería, aunque fíjate, por ahí hay algo que pareciera trigo también, que podría hablarnos de la vocación que tenía la hacienda, ¿no? Sí, es que hay que Así recordar es. que antes de nuestra era los edificios le contaban a la gente su historia y su función. La gente sabía leer los edificios, que es algo que desgraciadamente hemos perdido. Los edificios eran libros cuyos capítulos la gente podía descifrar. Para nosotros dejamos de descifrar las ciudades, Claro. los edificios, etcétera, Sí, es y andamos un iconografía poco, que ya un poco no a nos ciegas. es natural, ¿no? Sí, 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 no, sí. sí, sí. Pero bueno, pues vamos a ver qué tanto podemos rescatar. Vamos a cruzar el portón. Y mientras nos cuentas quién es González Calderón. Por supuesto. Adelante, bienvenidos. Mira, se abre sola. Adelante, por favor. Por favor. Hoy todavía conserva un poco los herrajes de esos días, ¿no? Miren. Sí. Sí, Bueno, y así el tamaño es. de la puerta, que es para que entren los carruajes, ¿no? A veces Estas no pensamos en vidrieras. eso, las puertas son muy, muy altas porque deben entrar con estos carruajes que eran también Sí, sí, sí. bastante... Y bueno, me imagino que entraban cargados de granos. Claro. salían ya Y, con y salían con la harina, claro, sí, por supuesto. Bueno, pues, ¿qué podemos decir acerca de este señor que está en la placa, González Calderón? Bueno, uno de los hombres de negocios más prominentes en la época del virreinato, y él tuvo esa visión de consolidar la hacienda y consolidar el molino. Una vez que pasó los 100 años que de la Orden de los Agustinos tuvo como propietarios, Ellos lo compran más o menos en qué época, en 1573. los Sí, agustinos. ahí es cuando ellos agustinos. llegan aquí, ¿no? Es cuando ellos llegan y es cuando adquieren la propiedad. Y ellos tienen esa visión. Llegaron 6 agustinos a la Nueva España y en poco tiempo ya tenían 300 propiedades. Entonces fue una orden que tenía la vocación espiritual, pero también tenían esta visión para los negocios y también crecieron en número los agustinos. Oye, pues es interesante porque eran aguerridos, ¿eh? Ahí en el convento de San Agustín, cuando les dan el terreno, no les gusta y consiguen que los muevan hacia donde está hoy lo que fue el convento de San Agustín y se apropian de un predio de al lado porque dicen, nos dieron un muy poco espacio, entonces lo vamos a ocupar. Se enfrentan con los vecinos, se salen con la suya, son los que hacen la calle del Arco. Sí, que además hubo ahí conflictos, ¿no? Porque tuvieron que hacer en realidad el puente porque lo que ellos querían era apropiarse de la calle. Sí, sí, Entonces es cuando les dicen, no, espérenme Así es. tantito. Sí, sí, sí. O sea, está bien que tengan muchos terrenos, pero no pueden ocupar la vía, ¿no? ¿Y ocupan esta Así es. propiedad durante un siglo? Durante 100 años fue propiedad de los monjes agustinos y estas ruedas son las bases originales donde se sustentaban
las ruedas del molino. Esta es una zona lacustre, como bien lo decían hace un momento, no había la puerta en esa época y el río entraba por aquí y la fuerza del agua hacía tiene mover una las ruedas del pendiente, ¿es molino. por eso? Tiene Porque una es muy pendiente notable que se cuando entras. respetó Sí. y que le vino muy bien para atraer la fuerza del agua y quisiera mover las ruedas del molino. Ah, ok, qué interesante. Fascinante. No, es fascinante. Bueno, ok. ¿De dónde venía el agua? ¿De qué río? El río, fue una vertiente del río Tlanepantla. Del río Tlanepantla. Sí. Pues Y por aquí entraba. el Qué ruido maravilla. que hacía el agua, el ruido de los molinos, de las ruedas al estar dando vueltas, ¿no? Cruzaba por dos lugares la hacienda, por abajo del molino. Ahorita vamos a ir hacia lo que es el molino, que es un lugar fascinante. Y tenemos un túnel todavía hasta la actualidad. Por esa parte también cruzaba el río. Y era una vertiente del río Tlanepantla. Qué maravilla. Qué maravilla. Y entonces, perdón, los agustinos son los que inician con esta labor De recomienda de de la trigo y de molienda. maíz, ¿Y en un sí. principio era solo para su subsistencia o ellos ya están, digamos, también vendiéndolo un poco comercialmente a la Ciudad de México? Ellos tuvieron una visión impresionantemente comercial, ¿no? En un inicio sí tuvo esa función para alimentar a la orden de los agustinos, pero también tuvieron la visión de la compra-venta. Ellos compraban el maíz, el trigo y ellos hacían la molienda y la hacienda se convirtió rápidamente en el granero de la Nueva España. Fue cambiando de manos, ¿no? Estaba yo leyendo por ahí, muchísimos nombres desfilan hasta el siglo XIX, ¿no? Sí, podríamos decir, como lo mencionábamos hace un momentito, Izcazóchitl es la primera dueña, gracias a la encomienda que le da Hernán Cortés, que le había prometido a Moctezuma cuidar de sus hijos, y lo hizo perfectamente con Tepuisco, que así le decía de cariño Moctezuma, ¿no? Posteriormente, por alguna situación de intereses políticos, los reyes católicos veían que Cortés era el hombre de poder, estaba repartiendo territorio. Para que se den una idea, le da también como propiedad a Cristóbal de Tapia, uno de sus mejores amigos y uno de sus capitanes, desde Tenayuca hasta Azcapotzalco. Todo eso le dio a Cristóbal de Tapia y a su hijo, que era uno de sus mejores amigos y uno de sus capitanes. Bueno, porque eso se acostumbraba en los ejércitos caballeriles de la época. Claro. Una vez que había el triunfo, una vez que se realizaban las conquistas, había la repartición de tierras. Sí. Y a Cristóbal de Tapia le regala esta propiedad. Bueno, y luego también vamos a ver algunos conquistadores que incluso le reclaman al rey más tierras porque dicen, si nosotros hicimos la conquista, pues que nos toque un poco más del botín, ¿no? O sea, sí era muy común que se les premia por... Exactamente. por la Viendo esta conquista, situación, ¿no? los reyes católicos mandan a Alonso de Estrada, que por ahí se decía que era hijo natural del rey, y llega Alonso de Estrada empoderado. Por ahí también se menciona que era un hombre, pues que ese empoderamiento lo hacía tener cierta presunción. Lo dice Bernal Díaz del Castillo. Exactamente, sí era un hombre que sabía para qué era el poder y entra en conflicto con Hernán Cortés, que a pesar de que muchos historiadores pues han su figura por algunas matanzas que se le atribuyen a Cortés no lo quieren, sin embargo su visión de estratega militar y también su visión política lo hace como uno de los personajes más grandes de la historia del virreinato. Claro. ¿no? Y desde luego, queda muy poco de esto que estamos platicando. Este es un escenario completamente distinto, es un escenario ya del siglo XVIII. El edificio, digamos. El edificio me refiero. Sí, el edificio actual. Son pasadas del molino. Sí, Sí. claro. La fisonomía actual pudo haber sido pues, más o menos semejante, pero Sí. estamos... Va más austera, desde luego, ¿no? Es decir, el siglo XVIII siempre va a ser un poquito más lujosa, ostentosa en sus decorados. Y lo vemos aquí, bueno, en la pintura mural, que me imagino que es una reconstrucción del original. Sí, ya ha atravesado algunas restauraciones, sin embargo mantenemos prácticamente la esencia original y tenemos una decoración conventual y monástica, ¿no? Por esta herencia de los monjes agustinos. Está bien una puerta abierta que nos está jalando. ¿Podemos ir hacia allá? Adelante, vamos para allá. ¿Qué pasa después de todo este enredijo de los primeros años de la Nueva España y de las muertes, matrimonios, cambios de manos, etcétera?
Por favor, te sigo. En 1573 los monjes agustinos adquieren la propiedad y posteriormente ellos la mantienen. Esa es la época de formación de la Hacienda Santa Mónica como granero, ¿no?, de México. Sí. Y también consolidan la cuestión de la molienda del trigo y el maíz, ¿no?, que también ahí es un sincretismo. Los españoles trajeron el trigo, las culturas prehispánicas aportan el maíz y ahí se hace un sincretismo. Posteriormente viene la época de consolidación con González Calderón. Este es el personaje que está, Que está en la placa. Consolida, y en su época se dice que la hacienda llegó a tener más de 160 hectáreas. Se compraron algunas otras propiedades, que incluso había algunos pleitos legales ya desde entonces por la tierra, con herencias prehispánicas, pero también algunas propiedades que se habían comprado ya por españoles, y González Calderón tiene esa visión empresarial de comprar estas propiedades para hacer crecer y consolidar la hacienda. Entonces, ¿él se lo compra a los agustinos? Él se lo compra a los agustinos, ok. exactamente. Ok. Y después de este personaje, ¿qué ocurre, digamos, a lo largo del siglo XIX? Bueno, antes de seguir platicando, Bueno, es que es que tenemos esto que está detenernos bellísimo, Sí. para alabar la belleza de este rincón, de este espacio. Que de repente uno puede viajar en el tiempo cuando entra a estos lugares, ¿no? Bueno, y olvidarte de dónde estás, ¿no? O sea, de pronto ya no piensas que estás a un paso de la Ciudad de México. Ni del tráfico que te tocó para poder llegar. Para llegar aquí, sí. Te encuentras con eso. Sí, de repente ya estás imbuido en la época de lo que estamos platicando y ya estás más o menos viendo. A ver, Eduardo, platícanos, ¿qué es esto concretamente que estamos? Aquí hay un embarcadero. Esto es lo que queda del río. Les comentaba hace un momentito que el río atravesaba por dos partes la hacienda. Una era por nuestro patio central y otra era por este túnel. Ah, bueno, sí. O sea, Ahora, viene de allá. desafortunadamente, pues nos hemos acabado los ríos, los lagos, Sí. ya solamente tenemos un estanque, pero en la época del virreinato debió de haber sido una cosa hermosísima ver esta situación. Sí, y nos da idea de un embarcadero aquí, ¿no? Sí, probablemente así para es. descargar También. o para cargar mercancías y poder... Ah, no, bueno, no. Simplemente era el agua, el paso del agua. Así es. bajo el La pequeño gente de puente. los alrededores, de los lugares cercanos, de Naucalpan, de Tlanepantla, de Atizapán, venían en lanchas a traer el trigo y el maíz para que los monjes agustinos pues hicieran esta labor. Entraban por el túnel, dejaban la lancha abajo y subían hacia lo que era el molino. Ahí entregaban el trigo y el maíz a los monjes agustinos. ¿Dónde estaba el molino? En esta parte, ahorita vamos a conocerla para que ustedes puedan pues, apreciarlo. y en esta parte, Sí, de jardines tenemos 2,5 hectáreas. Para nosotros como Fundación Hagenbeck, que es la actual propietaria de la hacienda, es muy importante las especies animales y las especies vegetales. Bueno, es que ahí es donde ya tocará hablar de esa otra Ya tocará, etapa, ¿no? tu esa es tu especialidad. Cuando Antonio Hagenbeck compra esta hacienda y el terreno, él, un gran activista de la protección de los animales, sobre todo, ¿no? Entonces hace esta labor que ya lo vimos también en la Casa de la Bola. Recordar ese jardín increíble que también tienen por ahí. No, bueno, y su casa original, que estaba donde fue el Cine Variedades, ahí queda Frente a todavía la la Alameda. fachada. Frente a la Alameda está la fachada esa de piedra amarilla. Así era es, la fachada sí. de la casa. Y cuando tiene que moverse, por alguna razón, se lleva la casa. Se lleva piedra por piedra y la traslada a la casa de la Bola. Pero bueno, nos estamos adelantando. Es maravilloso esto. Ve nada más las figuras. Nos podemos imaginar lo que eran las haciendas en el siglo XVIII. Así es. Sí, de jardines tenemos 2,5 hectáreas y pues son jardines bellísimos, de estilo romántico, podríamos decir, ¿no? Entonces habría que imaginar que estos jardines eran también parte de la hacienda, es decir, era terreno de cultivo originalmente, o sea, también se producía aquí algo de lo que moría. O solamente ornato, esparcimiento. Árboles frutales. Bueno, tenemos hasta la fecha una huerta de peras, que es espectacular nuestra huerta, hasta la fecha todavía seguimos cosechando. Ah, sí. Y estos árboles pues
tienen unos 250 años aproximadamente. Efectivamente, sí, la hacienda sirvió como tierra de cultivo y se aprovecharon en época de González Calderón pues sus 160 hectáreas, ¿no? Y llegó a consolidarse como una de las haciendas, de las 3 haciendas quizás que alimentaban a la Nueva España durante toda la época del virreinato. ¿Está fechado el momento en el que deja de ser hacienda, Eduardo? ¿Cómo se da esa transformación? Hubo un quiebre en 1812 con el ejército insurgente, hizo un saqueo de la hacienda y ahí fue cuando empieza la decadencia propiamente de la hacienda Santa Mónica. ¿Y qué pasa con González Calderón? González Calderón vendió la propiedad, fue uno de los hombres más prominentes de la Nueva España, pero vende la propiedad y atravesó después por diferentes dueños y es en 1812 cuando se da ese acontecimiento del saqueo que se hace del ejército insurgente a la hacienda y ahí empezó la decadencia de la misma. ¿Y este estanque? Es un estanque de riego que desde la colonia tenemos y nos sirve perfectamente para pues, regar nuestros jardines. Viene también desde la época colonial. O sea, es la misma infraestructura de alguna manera. Exactamente, si la mantenemos como era en aquella época, digo, con algunas adecuaciones, claro, pero tratamos de preservar la hacienda original en todo momento, ¿no? ¿En algún momento queda abandonada cuando hablas, Eduardo, de la decadencia de este lugar? ¿A qué te refieres concretamente? Sí, después del saqueo de los insurgentes, la hacienda pues ya no fue la misma y es cuando deja de ser hacienda y empieza a atravesar por diferentes dueños, pero no tuvo ese auge que pudo haber tenido en épocas pasadas. ¿Algún personaje interesante en el siglo XIX que aparezca después de la decadencia de la hacienda de Santa Mónica? ¿Algún personaje, algo que contar antes de que lleguemos al nombre Hagenbeck? Sí, bueno, estamos en un proceso de investigación todavía y hay ciertas lagunas que no llegamos a esos momentos, pero sí atravesó por varios dueños que intentaron de alguna manera, se fue fraccionando también, los usos y costumbres cambiaron, los procesos de adquisición de tierras, ¿no? Y se fue quedando con menos territorio la hacienda de Santa Mónica. Bueno, pues creo que nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero seguiremos recorriendo la hacienda de Santa Mónica. Siente el tecnofuror. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes.
Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma, que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina, busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este es nuestro Jardín de los Pinos y quiero hablarles de don Antonio Hagenbeck, una de las personalidades que tenía él la pasión por el arte y la cultura, y él durante toda su vida coleccionó, fue un gran coleccionista, y él tuvo esta visión de comprar la hacienda Santa Mónica, de restaurarla, y él empezó con la restauración en 1947. Y pues sí, es un personaje bien interesante, como decíamos, tiene esta parte de rescate de la historia y el arte, pero él además proviene de una familia artística, que es muy interesante, ¿no? Él desciende de Carlos Hagenbeck, Karl Hagenbeck, un alemán que se dedica a los negocios inmobiliarios, por eso también tenían, pues, digamos, las propiedades y, ¿no? También tenían los fondos para el coleccionismo, y él se casa con dos hermanas, pero no se me escandalicen, no se casa con las dos al mismo tiempo, con unas gemelas, Josefa y Juliana San Román. Qué historia, ¿eh? Pintoras, las dos pintoras. Pintoras maravillosas, alumnas de Pelegrín Clave. En un momento en que las mujeres no podían ingresar a la academia, pues ellas tenían los medios, ellas venían de San Juan de los Lagos, y ellas tenían los medios pues para pagarse estas clases privadas, ni más ni menos que el director de la academia, ¿no? Muere Juliana primero, me parece. Así es. Y es entonces que se casa Carlos Hagenbeck con Juliana, muere Juliana y a los años se casa con Josefa. Y sus pinturas, bueno, se conservan muchas en la Casa de la Bola, porque hay que decir que aunque sí exhibieron en el salón oficial de la academia, pues no pudieron vender su obra como sucedía con los artistas hombres, entonces muchas de las piezas se quedan en la familia, ¿no? Entonces, bueno, una familia, la verdad, muy, muy interesante. Y Antonio Hagenbeck, un coleccionista de antigüedades, aunque también muy amigo de Luis Barragán, es lo que he leído. O sea, también creo que le gustaba la arquitectura moderna, pero su inclinación era más hacia las antigüedades, ¿no? Don Antonio no solamente admiraba el arte, él hacía arte. Claro, él pintaba, sí. Y él tocaba el piano. Debieron de haber sido unas tardes muy bonitas con don Antonio en sus casas, tocando el piano, tomando un café. Don Antonio también era un hombre profundamente religioso. Sí, claro. Él laico, pero pertenecía a la orden de los franciscanos. Sí, tenía su capilla en la Casa de la Bola, no sé si lo recuerdas. Sí, Héctor. claro. Tenía su capilla, sí, bueno, de uso personal, ¿no? Y una hermana también me parece que era muy religiosa, tenía Antonio Hagenbeck también. Sí, toda la familia era muy religiosa. De hecho, la parroquia Santa Mónica, don Antonio, era de la hacienda, pertenecía a la hacienda. Es una iglesia también catalogada por el INE. Es una iglesia histórica. Y don Antonio la donó a la comunidad. Ahora ya pertenece al arzobispado de Tlalnepantla. Sin embargo, nosotros mantenemos pues muy buena relación con la comunidad y con la iglesia. Oye, vamos caminando porque nos gana el tiempo, pero Eduardo, hacías referencia a que hay un pasado cinematográfico ligado a este lugar. Así es, desde Jorge Negrete ha servido a la hacienda como locación cinematográfica. ¿Qué hizo aquí Negrete? Jorge Negrete aquí hizo El ahijado de la muerte. Ah, la primera, donde conoce, no, esa no es donde conoce a María Félix. No estoy segura. Ese es el Ahí Peñón. sí, el experto eres tú. Ese es el Peñón de las Ánimas, ¿no?
Sí, es que es fascinante la hacienda por los jardines, por su arquitectura, claro, por su background histórico, cultural y artístico. Sí, muchos espacios que filmar, ¿no? Sí, y ha servido como locación cinematográfica para muchas cintas de México y de Hollywood. ¿Como cuáles podríamos citar? Pues mi primer evento aquí hace 27 años fue una película que vino a hacer el cantante Bon Jovi, con Diego Luna, una película de vampiros. Oh, wow. Precisamente se llama Vampiros. Y es una película que se hizo algunas escenas aquí hace 27 años. Oh, wow. Pues es que aquí de noche debe ser un lugar impresionante. Sí, ¿no? Sí, increíble. Exactamente. Increíble. Oye, ¿y se hace una fundación Hagenbeck? Sí, don Antonio tuvo esa visión de pues hacer sus fundaciones. Él nunca se casó, no tuvo hijos, y él tuvo esa visión de formar una fundación cultural que administrara todo el arte y todas las antigüedades que él fue pues coleccionando a lo largo de toda su vida. Y los espacios, ¿no? También. Exactamente. Y otra de las grandes pasiones de don Antonio era el amor hacia los animales. Entonces, don Antonio también hizo otra fundación donde pues tuviera ese cuidado hacia los animales. Ahora la otra fundación tiene asilos para perros. Y pues nosotros tenemos la encomienda de preservar, de mantener sus espacios, sus bienes inmuebles que él adquirió. Él compró 3 propiedades: la Casa de la Bola en Tacubaya, la ex hacienda San Cristóbal Polaxtla en Puebla y la ex hacienda de Santa Mónica. Las 3 las empezó a restaurar, llenó todas sus casas de arte, de antigüedades. Él decía que Dios está en las cosas bellas de la vida, que está en el mar, que está en la sonrisa de un niño. Por eso es que él llenó sus casas de arte, y él aparte pues hacía arte. Este lugar donde nos encontramos, veo que hay árboles frutales. ¿Qué? Es una huerta de perales. Ah, sí, mira. Las peras. Y es una huerta que todavía hasta la fecha cosechamos, y llegaron en el momento justo. Cuando se están dando. Claro. Pero ¿cuál es el origen? Temporada. ¿Desde los agustinos? Sí, así es. Es una huerta que tiene estos árboles aproximadamente unos 250 años. No, increíble. Sí, y increíble. hasta la fecha todavía es la magia de la naturaleza, ¿no? Para los chiles en Que nogada, también ¿no? es uno de los paradigmas de la Fundación Hagenbeck, el amor hacia la naturaleza, Claro. el cuidado, la preservación del medio Claro. ambiente. Nosotros somos ahora museos, y somos museos sustentables. La gente puede entrar, puede visitar el museo normalmente, regularmente. Sí, invitamos a todos los a toda la gente a que venga a nuestros museos, a nuestras 3 casas museo. Y así en Santa Mónica hoy día se maneja por citas. Pueden consultar nuestra página de Museos Hagenbeck y ahí pueden agendar su cita. Y tenemos también en el Museo Casa de la Bola visitas cotidianas, son lugares extraordinarios. Y qué decir de la ex hacienda San Cristóbal Polaxtla en Puebla. Sí, que es, nos decías, hace un momento fue al aire 3 veces al 3 tamaño de veces Santa más Mónica, grande ¿no? que Hacienda Santa Mónica, que también es un lugar mágico. Las 3 haciendas son muy, muy bonitas. Nosotros ahora dependemos de un patronato, y ese patronato ha tenido mucho cuidado en pues preservar todos los lugares, en apoyar todas las casas, las haciendas, el cuidado de las colecciones, y es de verdad una labor encomiable la que se lleva a cabo. Muy bien. Y yo creo que el personaje Antonio Hagenbeck puede ser muy atractivo para los niños también. Si les contamos la historia de este personaje que adoraba a los animales, que cuidaba el medio ambiente, que promueve valores que podemos mostrar a los niños como un personaje muy atractivo. Creo que podemos hacer eso también. Eduardo, se los comento a ustedes, Beca, Héctor, ¿no? Podemos hacer esa labor de promoción de este lugar, que vengan los niños, que se fascinen del lugar y que conozcan al personaje y puedan tomar valores como ejemplo. Sí, también tuvimos a Antonio Banderas,
haciendo una locación para una película de Hollywood. Y tenemos una anécdota muy bonita con Antonio Banderas. Aquí a la 1, todos nuestros compañeros, es la hora de nuestra comida. Y nuestros albañiles ponen 2 latas al centro de pintura de 19 litros y ahí ponen pues sus guisados, sus tortillitas, chilitos verdes, su refresco que nunca les falla, y alrededor ponen otras latas y ahí se sientan a comer. Entonces pasa Antonio Banderas, los ve comiendo y les dice, oigan, eso se ve buenísimo. Como buenos mexicanos, dice, ¿no gusta? Sí, gusto. ¿Me invitan? Sí, gusto. Sí, claro, por supuesto. Un taquito. Y le acercan una lata de pintura también para que Antonio Banderas se siente ahí a comer con nosotros. Compartir el taco. Así es. Una de las anécdotas, de las tantas que hemos tenido a lo largo ya de muchos años, porque la hacienda ha servido como locación cinematográfica para muchos proyectos, tanto mexicanos como extranjeros. Muy bien. Seguimos. Balto y México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia en todo el mundo. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Pasen, por favor. Gracias. Este es el molino de la hacienda, es un lugar mágico, es una belleza increíble. Y aquí, según recuerdo, lo que estamos viendo son los elementos arquitectónicos de la casa Hagenbeck original,
la que se encontraba en Avenida Juárez, justo lo que Así decía es, sector que era el así cine, es. ¿no? Detrás de la fachada del abandonado teatro del Cine Variedades, Variedades, que está casi frente al hemiciclo a Juárez, bueno, ahí se levantaba la casa, pero detrás de esa fachada alguna vez existió esto que fue traído piedra por piedra hasta este lugar. Cuando se tuvo que desprender Hagenbeck de su casa, lo hizo con mucho dolor y decidió traerse la casa. Decidió traerse piedra por piedra el interior y esto es lo que alguna vez se vio en ese lugar. Si pudiéramos llevarnos la casa de regreso, al cruzar por estos ventanales bellísimos que fueron restaurados por la Embajada de Alemania o por el gobierno de Alemania, si abriéramos, lo que veríamos es el paisaje verde de la Alameda, el hemiciclo a Juárez y un tránsito por Avenida Juárez muy, muy distinto al que vemos en la actualidad. Y por lo que entiendo también la escalera y algunos otros elementos, columnas, ¿no? Todo eso se trasladó. Sí, don Antonio tuvo a bien, pues sus 3 casas museo, restaurarlas con su estilo propio y el gusto del siglo XIX. Y pues sí, efectivamente, como lo comentaban, trajo pieza por pieza, que eso es una labor también admirable, y hacer la reconstrucción, el dirigir esta reconstrucción de esta chimenea. Y este es un candil francés que perteneció a la familia Escandón y que estuvo en la fiesta de aniversario de la independencia de México con Porfirio Díaz, en el centenario. O sea, en la casa de los Escandón también ya perdida, ¿no? Sí, ves dónde está el Banco de México, el edificio nuevo del Banco de México. Veo que tiene una inscripción ahí, no sé si podemos alcanzar a ver todavía qué es lo que dice. Creo que está en latín. Sí, es latín. Sí. Y bueno, es por esta influencia afrancesada del siglo XIX, ¿no? Porfirio Díaz tenía como ideólogo a Justo Sierra, que impulsó el positivismo en México. Él decía que pues había que minimizar las escenas de pobreza. Por ejemplo, en pintura y en fotografía encontramos una influencia del positivismo. Sí, claro. Y todo esto es de Justo Sierra, ¿no? Esto que está atrás de ti me recuerda un poco la sillería del Generalito, no sé si era... Ah, sí, no sé si de pudo San ser Ildefonso. de San Sí, Ildefonso, sí. del Salón Generalito, pero probablemente formó parte de la sillería del coro, de algún coro, de algún convento, y vino a dar a este lugar. Siempre había escenas grabadas que hacían referencia a algún pasaje bíblico, y aquí vemos pues un ángel, ¿no? Sí. Y bueno, y la vid, ¿no? También muy presente ahí en las columnas. Y entonces, a ver, solo para entender un poco, esto es, desde luego, lo que estamos viendo es ya la reconstrucción que hace Antonio Hagenbeck. Así es. Pero nos decías que esto era originalmente el molino, entonces, ¿cómo tendríamos que imaginarlo en esa época pues, de producción industrial de harina? Porque eso es lo que se hace aquí, ¿no? La calle por la que ustedes entraron, que es Ignacio Manuel Altamirano, en la época del virreinato era un río. Entonces la gente venía de los alrededores, de Naucalpan, de Atizapán, de Tlanepantla, a traer el trigo y el maíz a los Monjes Agustinos. Venían en lanchas y entraban por el túnel, que todavía hasta la fecha tenemos aquí abajo, dejaban la lancha y subían por esta escalera para entregar el trigo y el maíz a los Monjes Agustinos. Ellos hacían la molienda y la harina la iban almacenando en estos tapancos, que también son históricos. Estos tapancos tienen alrededor de 300 años. Ok, pero entonces aquí habría que imaginar una maquinaria o... Sí, también todos los elementos que ocupaban los monjes agustinos para hacer su labor de la molienda. ¿Y las ventanitas, puertitas que vemos acá, eran parte del molino? Eran parte, ¿sí? Eran parte y también de la arquitectura del lugar, para la ventilación, para el manejo. Y también estructuralmente esta construcción tiene mucho que contar. Vean las vigas que soportan toda la estructura. Tenemos un sistema en la hacienda de viguerías muy grande y tenemos una gran cantidad de madera
como estructura de todo el edificio. Esa es la viguería original. Es la viguería original. El tamaño de... Sí, no, increíble. Entonces la escalera viene de la casa de Avenida Juárez, el barandal. Sí, también don Antonio... Va acompañado por mármol, ¿no? Exactamente. Don Antonio tenía un gusto exquisito y tenía pues esta predilección por la herrería, por toda la manifestación artística en todas sus formas culturales. No, pues es interesantísimo. De verdad que el lugar guarda una atmósfera. Me quisiera acercar a los vitrales para compartirlos con quienes nos están acompañando, desde luego con escenas alemanas. Así sí, es. Bueno, y de origen alemán la familia además, ¿no? Por el lado del padre de Antonio Hagenbeck. Tenemos la influencia también en la tipografía del gótico. Ah, sí, claro. Y también fueron reestructurados con patrocinio de la Embajada de Alemania. Vemos el brillo, el matiz, la saturación del color, todavía se patentiza y nos recrea la época en la que se realizaron estos, que son de siglo XVII, estamos hablando de 1600. Ah, okay. ¿En qué año muere Hagenbeck? En 1991. En 1991 muere don Antonio Hagenbeck, pero él antes de morir formó dos fundaciones, la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de la Lama, que se encarga de toda la preservación de sus casas museo, de impulsar la cultura y el arte, y tenemos una encomienda de nuestra directora general, la maestra Lourdes Monjes Santos, que es una de las personalidades más relevantes en el ámbito de museos en Hispanoamérica. Sí. Para que se den una idea de lo que es nuestra directora general y de toda su amplísima trayectoria. Ella estuvo nominada hace 2 años en Praga, en el ICOM, que es el organismo a nivel internacional donde estamos afiliados todos los museos del mundo. Ahí está el Hermitage de Rusia, el Louvre de París, el MoMA de Nueva York, el del Prado de Madrid, y nuestra directora general estuvo nominada hace 2 años para ocupar la vicepresidencia a nivel internacional del ICOM. No, pues qué interesante. Quisiera que nos acompañaran porque vi unos muebles aquí abajo, antiquísimos, que me gustaría compartir con quienes nos están viendo para que nos demos una idea de cómo llegó a estar decorado este lugar y qué calidad de las piezas se lograron obtener. Los sillones son maravillosos, son portentosos. Con su tapiz original, ¿no? El tapiz original es igual que estas sillas. El cuadro, ¿sabemos? Es de Luis Juárez, wow. Y es un cuadro del siglo XVII, estamos hablando de 1600. Sí. Uno de los grandes pintores novohispanos, ¿no? De la familia Juárez. Luis Juárez es uno de los grandes pintores del virreinato y es un cuadro excepcional. Vean el detalle del personaje de la izquierda en su vestimenta, que es maravillosa, ¿no? ¿Y esta Santa Rosalía? Este es un Luis Berrueco original. Luis Berrueco, este cuadro es del siglo XVIII, de 1700, y es una joya, es una belleza. Luis Berrueco quizás sea para muchos historiadores del arte, uno de los pintores más trascendentales del virreinato en México. No, pues bueno, ahí se ve la escuela, todavía la influencia flamenca que trae arrastrando, pero llama muchísimo la atención el manejo que hace de la luz, en la forma en la que se alumbran los rostros, sobresaliendo sobre el resto de la escena, que es algo que también comparte con esta otra pintura. También aquí la influencia flamenca, eso lo identificamos sobre todo en los mantos. Y también los cabellos, ¿no? Todos son pelirrojos. Sí. Todos parecieran salidos de Países Bajos, ¿no? Con sus mejillas. Mejillas rosaditas, muy de piel muy blanca, el cabello como pelirrojo, rubio, y también siempre de la pintura flamenca van a ver las entradas. Los ángeles siempre tienen muy marcadas las entradas. ¿Sabemos quién es el personaje que asoma de este lado? San Antonio de Padua. Y abajo, el que está entregando el que está entregando la imagen. Pues ¿será el mismo Juárez? Que era un juego que hacían mucho los pintores en esa época. Invadir la obra que estaban
retratando para mostrar su devoción, para hacer un guiño que muchas veces se pierde, pero llama la atención el hecho de que esté ocupando ese lugar discreto, asomando apenas para hacer la entrega. El detalle aquí que se aprecia de más cerca es que está firmado, que es una cosa también increíble, ¿no? No es común encontrar firmas en la pintura novohispana. Qué portento. No, es que de verdad, cuando uno mira con atención, prácticamente cualquier detalle, cualquier objeto tiene algo que decirnos o algo. Bueno, estamos en la parte alta de la ex hacienda. Nos ha traído este azulejo, que es uno de los lugares infaltables cuando uno visita este lugar, por la gran enseñanza que transmite. Es un clásico de la ex hacienda de Santa Mónica, es conocida como la oración del perro. Así es, nuestros visitantes invierten un minuto y los deja reflexionando con esta filosofía de don Antonio, de respeto y de amor hacia los animales, especialmente hacia los perros. Don Antonio tenía perros como mascotas y es una oración que sintetiza perfectamente la esencia de lo que nosotros somos como fundación y estos principios que nos ha legado don Antonio Hagenbeck para nosotros y para todos nuestros visitantes. Los disfrutan mucho también por que muchos de ellos tienen mascotas. Sí. A ver, brevemente: oh Señor de los humanos, haz que mi amo sea fiel a sus semejantes como yo lo soy con él, que sea capaz de consagrarse a amigos y a familia como yo me dedico a él, que sea franco y sincero como yo, que sea veraz para que pueda conquistar toda la confianza de los que tratan con él. Dótalo de una cara llena de optimismo, de ese optimismo que solo yo puedo expresar cuando meneo la cola, etcétera. Oye, pero el final es maravilloso. Hazlo digno de mí, que soy su perro. Esa es la frase. Hazlo digno de mí, que yo soy su perro. Perfecto. Y me llama la atención, no podemos dejar de señalar Santa Mónica. Así es. Un busto de Santa Mónica, una representación de Santa Mónica. Precisamente decíamos que esta hacienda fue propiedad de agustinos y Santa Mónica es la madre de San Agustín. Es esta persona que siempre aparece doliente porque tuvo que soportar muchas lágrimas, el adulterio del esposo, que era continuo, y luego el hijo descarriado, que es San Agustín, que se entrega. San Agustín a sí mismo se describe como un vago que se entrega a todos los vicios, a todos los placeres, a todas las disipaciones, y la madre no encuentra la manera, se vuelve maniqueísta, abraza la doctrina filosófica del maniqueísmo. La madre no encuentra la manera de meterlo al redil, lo lleva con un obispo que le dice: tantas lágrimas no serán en vano. Tantas lágrimas no van a perderse, es una de las frases. Y efectivamente encuentra Agustín la conversión. Todo esto lo escribe en ese libro extraordinario que son las Confesiones de San Agustín, un retrato de época, de la mentalidad de la época, que vale mucho la pena. Y a partir de ese momento se toma la figura abnegada de Santa Mónica como señora de la orden de los agustinos. Pues estamos llegando al final de este recorrido. Quisiera darle las gracias a nuestro amigo Siddhartha, que ha sido tan generoso como coordinador de cultura del municipio de Tlalnepantla. El municipio, pues darle las gracias porque nos abrieron las puertas de todo, nos llevaron para arriba y para abajo a lo largo ya de 5 programas. Sí, y a lugares sorprendentes, hay que decir que no imaginábamos que existieran en Tlalnepantla. Sí, nosotros muy contentos de que un programa como El Foco, cuyo objetivo principal es que la gente conozca con cámara al hombro cómo son los lugares antiguos y que están presentes, esté en Tlalnepantla, que, insisto, es el primer lugar en el camino real de tierra adentro hacia afuera. Así es. Y hay muchas otras cosas que ver, que ya no nos dio tiempo, pero fuimos a la catedral, justo enfrente hay unos murales maravillosos. ¿Por qué no nos cuentas rápidamente de esto, Siddhartha, para que quien venga a pasearse a Tlalnepantla sepa que también existen estos otros espacios? Sí, claro, también en el Palacio Municipal de Tlalnepantla, que se remonta a los años 50 del siglo pasado, cuenta con una producción histórica de distintas etapas que lo hacen un museo vivo. Está la presencia del grupo Cuña, que era un grupo de artistas de la época de los
50 que plasma unos frescos en la portada, en la fachada principal de Tlalnepantla, sobre las etapas históricas, como era toda la tradición de contar la historia a través de los murales. Pero también en el cubo de la escalera, de la escalinata del palacio, también hubo una intervención de artistas de la UNAM, de la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, que hacen una recreación justo de la historia que ya hemos venido contando, de Teocalhueyacan, Tenayocan, Tlalnepantla al final, de Xolotl. Todo esto está representado en la escalinata. Y bueno, también tenemos vitrales, obra de Julio Carrasco Bretón, una serie de murales que ya habrá oportunidad, Héctor, Beca, de que vengan por favor a visitarlos. Pues muchísimas gracias, de verdad. Quedó ahí pendiente. Pues ya tiene usted una ruta de navegación por este lugar lleno de sorpresas, la verdad, inesperadas, la mayor parte de estas para nosotros, Beca. Sí, desconocidas. Y desde luego, don Eduardo Romo, muchísimas gracias por este recorrido y por este viaje a la historia y por abrirnos la puerta de lugares también tan insospechados y maravillosos como son estos jardines que acabamos de compartir y tener el privilegio además de ver cómo fue el interior de una casa que todos los que transitamos por Avenida Juárez la hemos visto, que fue después el Cine Variedades, famosísimo, y que ahí se mantiene la fachada. Hemos podido conocer un poquito más de su historia. Pues muchísimas gracias. Gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias, Beca. Gracias, Beca. Muchas gracias. Gracias a usted también. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.